Buenos días, señor Andrés, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, de verdad. Iluminación. Un Ningún placer problema. poder estar acá. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Chipola, soy el director ejecutivo de la empresa Chipola Company. Somos una empresa encargada del ensamblaje y la distribución de automóviles. Actualmente estamos atravesando uno de nuestros mejores periodos en años, los niveles de venta son óptimos y la cantidad de piezas que estamos ensamblando y produciendo supera realmente los límites que alguna vez nos habíamos imaginado. Esperamos en un futuro poder seguir con este camino y traer muchos más beneficios para la empresa y para todos nuestros trabajadores. Muchas gracias. Ya. A la izquierda un poquito. Buenas tardes, mi nombre es Johnny Velázquez y ya tengo como un par de meses trabajando en esta empresa, en Chipola Company. ¿Mi trabajo? No, bueno, a mí me gusta, pero sí, hay que trabajar duro a veces. Y el jefe es bueno, pues el señor Andrés es un poco preocupado, pero él es buena gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. De nada, en 5 segundos empezamos. Mi nombre es Carmen Díaz, llevo 5 años trabajando con el señor Andrés y me gusta muchísimo el trabajo. El ambiente es muy bueno y el señor Andrés siempre habla con nosotros. Cuando hacemos algo bien, lo reconoce y cuando no, habla con nosotros para que nos sigamos esforzando. Buenas tardes, bienvenidos a Chipola Informa nuevamente. Nos comunicamos con ustedes para informarles acerca del decreto de la inamovilidad laboral. Esto con el fin de garantizar el derecho al trabajo y la protección contra el desempleo. El Ejecutivo indicó que a través del mismo se logrará un entorno más equitativo entre empleado y empleador, y de este modo se impulsará el desarrollo económico del país. Mira, Carmen, te iba a preguntar, ¿qué es eso de la inamovilidad laboral? La inamovilidad laboral quiere decir que no puedes ser despedido o desmejorado de tu trabajo si no existe una causa justa por la inspectoría. Eso sí, tienes que cumplir con las características de la legislación, pero tranquilo que tú y yo pasamos. Sí, o sea que no me pueden votar. No te vamos a poder votar. Buenas tardes, señor Andrés. Buenas tardes. Queríamos preguntarle, ¿cómo se ha visto afectada su empresa después del decreto de inamovilidad laboral? Como les había comentado hace unos meses atrás, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos, la empresa se encontraba por un camino bastante positivo, donde los niveles de venta y de producción eran óptimos. Hoy por hoy, después del decreto de la inamovilidad laboral, realmente nuestro rendimiento como empresa y como compañía ha bajado. ¿A qué se debe esto? Bueno, que nuestros trabajadores se han visto motivados a faltar al trabajo, los niveles de ausentismo laboral han subido muchísimo y realmente aquellos trabajadores que vienen ya no están al 100%, no se encuentran comprometidos y no cumplen con todas las responsabilidades que deberían cumplir tal y como lo hacían antes del decreto. Estoy pensando en irme del trabajo. En verdad ya no sé qué hago acá. No tengo ningún tipo de incentivo. Además, la gente no viene y cuando viene no hace nada. De verdad yo creo que estamos en el peor momento de producción en la empresa. No, a mí me parece buena esta ley, o sea, nos protege a todos los trabajadores. Es más, ahorita hay que trabajar menos. Y de vez en cuando uno puede faltar y todo. Entonces, la inamovilidad laboral es beneficiosa. Aunque esta busca garantizar estabilidad para los trabajadores, puede traer graves consecuencias a la economía, que terminan a la larga desmejorando la situación de las empresas, los empleados y el país. Esto se debe a que las empresas no pueden despedir a sus empleados sin incurrir en grandes costos, lo cual desestimula al empresario y este pierde incentivos para contratar nuevo personal. Además, algunos empleados se sienten protegidos, por lo que aumenta el ausentismo laboral. Y a falta de competencia, esto disminuye su productividad. Todo esto disminuye la producción y las empresas tienden a ser menos eficientes y en algunos casos terminan cerrando. Esto provoca un aumento en el desempleo y asimismo una disminución en el PIB. Esto no quiere decir que no deba existir una protección al trabajador.
sino que ésta debe hacerse de manera eficiente, lo cual debería determinarse luego de un análisis cuidadoso de la realidad social y económica.